Muy bien, continuamos con la situación 2. Aquí tenemos en la situación 2 los mismos datos que la anterior semana, son los 48 danzantes, pero ahora vamos a verlo en este cuadro, se va a observar para encontrar las situaciones de media, mediana y moda. Para eso tenemos el siguiente cuadro donde se están tomando los mismos datos que la semana anterior, ¿no? Continuemos. Muy bien, nos piden la media, mediana y moda. Para ello tenemos que observar qué datos tienen estos intervalos. Para calcular la media utilizo la siguiente fórmula. Ahí tienes sumatoria de la frecuencia por x y sobre n. Aquí vamos a ver después cada uno de ellos, ¿no? Inserto una columna para la marca de clase y comienzo a calcular a partir del intervalo 1. Observa acá. Aquí se ha ampliado una nueva columna para la marca de clase y la marca de clase tú ya la sabes hallar. Suma los dos y lo divides entre 2. Sumas 19 y 24 y lo divides entre 2. Y te va saliendo estos resultados. Muy bien, continuamos. Ya sabes que la suma total son 48. Continuamos. Acá. Multiplico la frecuencia absoluta y la marca de clase para cada intervalo. Una vez que tú ya tienes los datos, en la columna que creaste vas a crear otra columna más. Y este es donde tú vas a aquí multiplicar 16,5 por 6, saliéndote estos resultados. Multiplicas y te salen estos resultados. Y luego vas a ver tú que vas a sumarlo. Lo vas a sumar. Lo sumas y te sale 1477, que viene a ser la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Aquí está, 1477. Continuamos. Muy bien, por lo tanto la edad promedio de los danzantes es, una vez que tú tienes la sumatoria total, como vimos que es 1477, se divide entre el total de participantes, que son los 48 danzantes, obteniendo 30,77. Podemos concluir que la edad promedio aproximada de los danzantes de la festividad de la Virgen de Calendaria del año 2020 fue de 31 años. Claro, estás redondeando 30,77, lo redondeas a 31. Es decir, aun si bailaron adolescentes y sus padres, el promedio nos describe a los danzantes como adultos alrededor de los 31 años. Esa es la interpretación que se da. Este es lo más importante, interpretar los resultados. Acá tienes que las medidas de tendencia central, como la mediana, ME, es el dato central de todos los datos ordenados de menor a mayor para n datos no agrupados, y ahí tienes las siguientes fórmulas que ahora las vamos a ver, donde n es la cantidad de datos. Continuamos. No te olvides, vamos a ver ahora la mediana. Aquí se va a dar dos ejemplos prácticos en la mediana. Uno de ellos es cuando tengas, vamos a contar los datos, 2, 4, 6, 8. Son 8 datos pares. Y en el siguiente ejemplo, 3, 6, 7. 7 datos impares. Mira, cuando tienes pares, los ordenas tú los datos de menor a mayor y tomas los términos centrales. En este caso van a ser 11 y 12. Pero cuando son impares, tomas el término central, que es uno solo, que es 34, que prácticamente es el resultado de la mediana. Pero aquí no. Cuando es una cifra par, suma los dos y lo divides entre 2, obteniendo 11,5. Y viene luego tu interpretación. Puedo decir que el 50% de los datos son mayores o iguales a 11,5 años. El 50% de los datos son menores o iguales a 11,5 años. Esa es la interpretación que se da. Aquí, en este ejemplo, igual cantidad de valores se ubican por encima y por debajo de la mediana, 34. Continuamos. Muy bien. Cuando estos datos están agrupados en intervalos, primero ubico el intervalo mediano
después la obtención de la mediana se realiza mediante la fórmula. Aquí vas a ver esta fórmula que te va a parecer, uy, qué complicado es, pero no. Aquí están esos datos, esas siglas, en qué consiste. Y ahora lo vamos a ver. Nuevamente tienes la tabla ya conocida por ti, donde se ha dado la marca de clase, que es 14 más 19 entre 2, ya lo recuerdas eso, y la frecuencia absoluta que también ya es conocido. Y aquí aparecen LI, límite inferior. El límite inferior, ¿recuerdas? Por ejemplo, de acá el límite inferior 14. N, número total de valores de la población o muestra. La N no es otra cosa que, acá está, 48. Amplitud de intervalos. Mira, entre 16,5 y 21,5 hay 5. De 21,5 a 26,5 hay 5. ¿Te acuerdas de la progresión aritmética de 5 en 5? Eso viene a ser la amplitud de intervalo. En este caso es 5, 5, 5, 5, 5. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase mediana. Esa frecuencia absoluta acumulada todavía no la hacemos. En la siguiente página la vas a ver. Y la frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana. También lo vamos a ver en la siguiente página. Aquí. Como n es igual a 48, averiguo en qué intervalo se ubica la mediana. No hay otra cosa que dividir 48 entre 2, que sale 24. Entonces dice 24 datos antes de la mediana y 24 datos después de la mediana. Y eso está, ¿en dónde? Aquí. Observa. Para eso, tú tienes que hallar la frecuencia acumulada. Se halla otra columna. Y la frecuencia acumulada, los que el año pasado recuerdan, lo obtienes de la siguiente manera. Estos datos ya lo tienes. Haces así. 48 siempre se escribe como primer término acá. Ahora sí, viene lo siguiente. Una vez que ya está escrito acá este término, haces esta operación. 6 más 8, 14. Aquí vas a escribir 14. 14 más 8, aquí vas a escribir 22. Y así se sube sucesivamente. Y se va anotando estas acumulaciones aquí, hasta acá. Hasta acá debe llegar 48. Veamos el siguiente cuadro. Aquí está tu resultado de esta operación. ¿Ve? 6 más 8, 14. 14 más 8, 22. 22 más 6, 28. Y así vas hallando la frecuencia absoluta acumulada. Muy fácil, muy sencillo. Y aquí el final de este intervalo debe ser 48. Acá no, cuidado, hasta acá nomás. Y mira lo que dice. Para encontrar el intervalo de la mediana, debo observar cuando la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a la mitad del total de datos. Para nuestro ejemplo, debo ver cuando la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a 48 entre 2, es decir, entre 24. Observo la tabla de distribución de frecuencias y noto que la cuarta frecuencia, a ver, la cuarta, aquí está, 1, 2, 3, 4. La cuarta frecuencia de 29 a 34 dice es mayor o igual, es decir, la cuarta frecuencia es igual a 28. Puedo decir que el intervalo que contiene a la mediana es el intervalo L sub 4. ¿Recuerdas? Reemplazo los valores de la siguiente expresión. Nuevamente tengo esta fórmula. Aquí pasamos a la siguiente fórmula. Vamos a ver siguiente paso. Una vez que ya tienes identificado esos datos, comienzas a observar para poder encontrar los elementos de la fórmula. Acá tienes el intervalo de clase de la mediana, L sub i 29, 24. Acá, un momentito.
Un momentito acá. Muy bien. Acá tenemos la edad de danzantes en la efectividad y vas aquí obteniendo el F sub I, el intervalo de clase de la mediana, y vas completando esta formulita. Observemos. Siguiente. Acá. Reemplazas todos esos datos. Ahí los tienes. 48 sobre 2 menos 22 sobre 6 por 5. Todos ellos son los datos que ya has reemplazado. Haces la operación algebraica, perdón, la operación numérica, te sale 30,666, que vendría a ser 30,7. Pero aquí va tu interpretación. Respuesta. La mediana es 30,7, es decir, el 50% de los datos son mayores o iguales a 30,7 años. O también, el 50% de los datos son menores o iguales a 30,7 años. Muy bien, continuamos.